Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Porque todos estamos creyendo que cada petición esta mañana fue contestada. Yo, Señor, oro por cada necesidad de salud. Declaro corazones sanos. Declaro vidas sanas, saludables. Cree esta mañana, si necesitas un milagro, que el Señor está obrando, que el Señor está trabajando, que el Señor ya lo hizo. Así es que muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos todavía están contentos esta mañana? ¿Verdad? Puede ahí tomar su lugar. En el nombre de Jesús vamos a comenzar esta mañana con la otra parte que nos corresponde. Dígale ahí a su vecino bienvenido, qué bueno verte. Qué bueno verlos, Dani, Diana, qué bueno verlos de regreso después de una operación de corazón abierto. Dios es bueno, ¿verdad? No tenemos palabras para agradecer realmente la salud de las personas, la bendición de Dios, la obra sobrenatural del Espíritu Santo en cada vida, ¿verdad? En cada corazón. Y estamos creyendo que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así es que podemos gozarnos, ¿verdad? Esta mañana tenemos un buen tema para compartir de parte de el corazón de Dios, ¿verdad? Y así es que vamos a comenzar esta mañana. Entonces, ¿estamos listos para comenzar esta mañana? Muy bien. Gracias por estar aquí, gracias porque podemos compartir una palabra del corazón de Dios esta mañana. Quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer ahí un pasaje. El título del tema esta mañana es La razón de vivir. ¿Cuál será nuestra razón de vivir? La razón de nuestra existencia, la razón de hacer lo que hacemos. ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Porque déjeme decirle que tras cual sea la razón de nuestra vida, detrás de esa razón nosotros vamos a correr y vamos a caminar. Así es que diga conmigo la razón de mi vida. La razón de vivir. ¿Cuál es la razón de vivir? El objetivo de vivir. Así es que mire conmigo lo que dice aquí 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Pablo dirigiéndose a Timoteo dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Y mira lo que dice el versículo 4, dice: traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y luego el versículo 5 me llama la atención, dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Así es que al final hace una recomendación Pablo y dice: aléjate de esa clase de individuos. Fíjese usted qué tremenda palabra Pablo le da a Timoteo, hablándole de las situaciones venideras y que debemos estar alerta, pendientes de todo ese tipo de situaciones que se van a presentar. Y de alguna manera la vida se torna más difícil en todos los sentidos, pero creo que el sentido más difícil en cuanto a la vida es poder agradar
a Dios y vivir como Él quiere que vivamos. Así es que empecé a buscar algunos conceptos con respecto a la razón de vivir y me encontré con los siguientes conceptos. Quiero compartirle esto porque quiero que sepamos cómo piensa en sí la humanidad en lo general. Lo que usted puede encontrar en diccionarios o en conceptos de personas que lideran. Escribí solo 5 razones por las cuales debemos vivir, según de alguna manera cree la mayoría o el porcentaje más alto de la humanidad. Y número 1 dice que la razón de vivir está fundamentada en lo que uno espera y desea. Me puse a pensar, ¿verdad?, qué es lo que realmente nosotros en un momento esperamos y a qué consideramos la razón de nuestra vida. Y empecé a pensar que cuando depende de la realización de lo que uno espera o desea, también podemos ver algunas situaciones como algunos pensamos que la razón de nuestra vida es llegar un día a casarnos, o es llegar un día a tener hijos, o es llegar un día a tener una gran empresa, o es llegar un día a ser un buen profesional, tener una vida millonaria, hablando de tener bastante plata. Creo que muchas veces las personas fincamos la razón de nuestra existencia por los objetivos que queremos alcanzar. Leí un pensamiento de una mamá que dijo: el día que mis hijos nacieron, nació mi razón por vivir. ¿Cuántos creen que muchas personas, tanto padres como madres, determinan que la razón de su existencia son sus hijos? Y así es que van a volcar todo su potencial en el cuidado de sus hijos, en la atención de sus hijos, porque esa es la razón de su existencia. El problema es cuando los hijos crecen y empiezan a tomar sus decisiones personales y empiezan a realizar su vida, por decir así, y a buscar ellos también la razón de su vivir, la razón de su existencia. Y entonces los padres nos quedamos solos y hay no sé si llamarle dicho, un pensamiento que habla de lo siguiente y dice: el nido vacío. Yo nunca lo había escuchado, nunca había oído ese concepto de el nido vacío, y se lo dan a la situación, este título se lo dan a la situación cuando los padres ya se quedan solos y los hijos se van ya a hacer su vida, y entonces lo determinan como el nido vacío y lo llaman así porque hay que hacer un trabajo para superar eso, según los que lo vieron. Pongámosle que hayan sido los psicólogos. Estábamos hablando esta mañana con mi esposa que los psicólogos a todo le dan un nombre, un título, un síndrome. Así es que hay que trabajar con el nido vacío, porque dice que muchos papás entran en depresión cuando los hijos se van. Pero yo un día me puse a pensar por qué hay depresión cuando los hijos se van. Y es porque en un momento los hijos eran la razón de vivir. Muchos padres dejamos la vida por los hijos, ¿no es cierto? Lo dejamos todo por los hijos, lo abandonamos todo por los hijos. Nos lanzamos a los peores desafíos de la vida con tal de sacar a los hijos adelante. Al final de cuentas los hijos se van, hacen su vida y los padres parece que terminó la razón de vivir y entonces la vida se terminó. Y así muchas maneras en cuanto a cosas que queremos alcanzar, trabajamos tan duro, día, noche. Bueno, el objetivo es hacer dinero, porque creemos que hacer dinero es resolver la vida. ¿Cuántos creen que en un momento la mayoría piensa que si se tiene dinero se resuelve todo? Entonces, así que a buscar dinero y a buscar dinero, porque el dinero es lo más importante. Cada persona determina la razón de su vivir en lo que espera o desea de la vida. O sea, que finca todo su potencial, todo su esfuerzo en aquello que quiere lograr en la vida. También hay otro concepto que dice que la razón de vivir tiene que ver con el disfrutar de la vida. Así es que muchas personas deciden
fundamentar la razón de vivir en disfrutar la vida. He oído dichos como: lo viajado y lo comido no te lo quita nadie. Así es que a viajar y a comer. Como que viajar y comer fuera el objetivo a lograr en un momento determinado. También encontré otro concepto que dice, oiga esto, las circunstancias mentales y espirituales en las que las personas sienten que su vida son valiosas. O sea, en otras palabras, que la razón de vivir de muchas personas está afincada en tener una religión para sentirse espiritualmente bien y de alguna manera con una conciencia tranquila al grado que su vida sea valiosa. O sea, que encuentre un valor en su vida, lo cual es la razón de su vivir. Y así muchos conceptos. El último me llamó la atención. Es un concepto que encontré en un diccionario y dice: el propósito de un ser humano es el sentido que otorga a su vida. O sea, la razón de vivir de una persona es el sentido que la persona le da a su vida. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que cada persona le da sentido o propósito a su vida según la persona piensa de su vida. ¿A qué conclusión práctica llegamos? Que cada persona decide hacer lo que se le da la gana hacer. Vivir como quiere vivir. Cada persona determina en sí la razón de su vivir. ¿Sí me entiende? Y no quiero hacer sentir mal a nadie, ni aquí, ni en el momento que se ha visto un video, de menospreciar las posturas de cada persona, sino simplemente es lo que sabemos. O sea, simplemente es lo que hemos aprendido, simplemente es lo que la vida nos ha enseñado. Dígame si no, muchas mujeres quieren suicidarse porque no tienen hijos, no pueden tener hijos. Y la razón de su existencia es tener hijos. Otras se quieren suicidar porque no se casan, no encuentran con quién, ¿verdad? U otros, porque hay de los dos lados, no encuentran con quién. Así es que se quieren suicidar porque la vida no tiene sentido si no tienen una pareja. Otras prefieren vivir solas, tanto hombres como mujeres. Dice, más vale solo que mal acompañado. Así es que deciden que lo mejor está en vivir solo, ¿verdad? Así es que todas las personas en un momento pensamos según miramos, según aprendemos, según creemos. Y debido a esa diversidad de posturas mentales o espirituales, cada persona decide tener la razón de su vivir. Pero yo creo, mis hermanos, que cada persona debe ir al que lo creó. Cada persona debe ir a quien sabe la razón de su existencia. Y esta mañana estamos aquí para ver qué dice el que nos creó. ¿Cuántos creen que Dios nos creó? Encontré algunos versículos que nos pueden dar a conocer esta verdad. Y dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura, oiga esto, toda la escritura, hablando de la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. O sea, eso no es una palabra mía, no es una ocurrencia de nadie, es una inspiración de Dios para que nosotros aprendamos a vivir. ¿Por qué nosotros debemos estudiar la Escritura, la Biblia? ¿Por qué nosotros debemos tener una enseñanza de la palabra? Porque es la manera en la que Dios determinó enseñarle a su creación cómo debe vivir. Mire qué curioso. Pero la mayoría de las personas, el día que nos regalaron una Biblia, ¿ha visto usted que en los matrimonios, ¿verdad? Ahí dice, a ver qué traen ahí los novios para formalizar su unión? Y entonces llevan los anillos, otros llevan un lazo y les piden que por favor los amarren bien. No sé si usted ha visto eso, ¿verdad? Que ahí está, dice, para que nunca se separen, y les ponen un lazo.
o traen los anillos y dicen como conceptos como, mira este anillo, pues nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Que significa que no tiene comienzo ni tiene fin, porque es una vida que se va a unir sin fin. O sea que en otras palabras estamos hablando de una unión para siempre. También usamos como 2 velas, no sé si usted ha visto en muchos lugares, usan 2 velas y una vela, yo no sé por qué siempre ponen una vela gordita, no sé si están profetizando la condición de los cónyuges más adelante, pero por lo regular traen 2 velas delgaditas cuando uno llega soltero al matrimonio, y después encienden una vela más gordita. Yo no sé, por eso le digo si están profetizando la condición a la que va el matrimonio, pero el punto es que ponen una vela gordita y cada uno tiene una vela delgadita y juntos se encienden la vela gordita. Y entonces dicen, ¿verdad? Como que se apagaron 2 vidas para hacer una sola. Qué bonito se oyen todas esas cosas, ¿eh? Otros usan arena. Ponen un recipiente vacío, cada uno tiene su frasquito con arena y la vierten, y curiosamente el frasquito también gordito, ¿eh? Esas figuras, ¿verdad? Entonces vienen y vierten los frasquitos de arena en ese frasquito y dice, así unimos nuestras vidas para que nadie las separe. Qué bonito, ¿verdad? O sea, buenos deseos, buenos propósitos. Pero en un momento determinado, ¿qué hay de todo eso? ¿Qué hay después de esas señales o qué le diré yo, figuras de lo que está sucediendo en la vida de 2 personas? ¿Por qué eso no llega a ser realmente una verdad? Porque en un momento no tenemos el entendimiento de que la única manera de llegar ahí es que alguien nos enseñe a llegar ahí. Todo en la vida necesita ser enseñado. Todo lo que usted y yo hacemos en la vida, todo lo hemos aprendido, ¿o no? Ya sea porque lo vimos, ya sea porque nos lo enseñaron, ya sea porque, ¿qué le diré? Estuvimos a la par de lo que se estaba haciendo y se nos pegó, como sea, pero de alguna manera nadie nace sabiendo, ¿sí o no? Así es que hacemos decisiones en la vida. El problema no está en las decisiones, sino está en que no aprendemos cómo realizar las decisiones. Muchos queremos una razón por vivir. Yo he oído un canto que dice, la razón de mi vida eres tú. No sé si usted lo ha escuchado por ahí. Tú eres la razón. Bueno, ya se me olvidó, no soy cantante, pero algo así, ¿verdad? Tú eres la razón de mi vida, la razón de mi existencia. ¿Cuántos cantamos así, pero cuánta verdad en nuestra vida hay en ese canto? Así es que la única manera, según la Biblia, aquellos que creemos que es la palabra de Dios, es la única que nos puede enseñar a tener una vida correcta. Dice, enseñándonos qué es lo que está mal y debemos quitar, y qué es lo que está bien y debemos corregirla. Encontré otro pasaje en la Biblia, Salmos 139, 13, y dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. ¿Cuántos creen que Dios es el que nos forma? Dice, me formaste en el vientre de mi madre. Dios ya sabía cómo íbamos a ser cada uno de nosotros. Él mismo nos creó, nos formó. Y luego dice el versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Mira qué tremendo es Dios. ¿Cuántos creen que Dios ya preparó una vida para cada uno de nosotros? Dios tiene preparada una vida maravillosa, una vida abundante, una vida gloriosa. ¿Por qué la vida se nos complica? Porque en un momento nosotros complicamos la vida. No es que la vida sea complicada. El problema es que nosotros complicamos la vida desde el punto de vista de nuestras complicaciones. ¿Pero por qué razón? Porque no hemos dedicado un tiempo a aprender. Diga conmigo, aprender. Un tiempo a ser enseñados cómo se deben hacer las cosas. Así es que si nosotros hoy determinamos que los conceptos naturales y humanos realmente no están teniendo un buen resultado
en el desarrollo de nuestra vida, nosotros tenemos que empezar a buscar la base real del propósito de nosotros en esta tierra. Y ese propósito o esa razón de vivir, el único que la conoce es el que nos creó. Y Él está listo para darnos a conocer cuál es la razón, cuál es el objetivo por el cual debemos vivir. Porque yo he oído muchas vidas y he oído a muchas personas en un momento sentirse frustradas en la vida porque no alcanzan las metas, porque no tienen lo que desean. Muchas personas andan tan enojadas consigo mismo. ¿Ha visto usted las personas en el tráfico, cuando el tráfico se pone pesado? Las personas van histéricas en sus carros. Un día iba un carro así a la par y una persona iba adentro y se fumaba un cigarro, se fumaba otro, se fumaba otro. Yo creo que se quería salir por el vidrio, pasarse encima de los carros porque el tráfico no pasaba. Porque las personas estamos tan alterados en nuestro funcionamiento que ya no existe el control o el dominio propio que dice la Biblia, ni la paciencia, sino somos desesperados ante todas las cosas de la vida por muchas frustraciones debido a que no logramos lo que quisiéramos tener. Entonces esta mañana yo quiero dejarle este pensamiento, porque aquí lo más importante no es lo malo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, sino saber lo que debemos hacer. Diga conmigo, debemos saber lo que debemos hacer. Entonces encontré en Primera de Pedro un pasaje interesante y dice, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se les revele Jesucristo. Como hijos obedientes, dice, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de este pasaje? Nos está dando la razón de nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros realmente debemos buscar en esta tierra? Hermano, no son casas, no son carros, no son trabajos, no son metas en cuanto a alcanzar cosas, porque la Biblia dice, no sean igual que todos que buscan estas cosas. Todo el mundo buscando dinero, todo el mundo buscando casas, todo el mundo buscando pareja, buscando hijos, y no sabemos ni qué hacer cuando lo tenemos. El problema es que buscamos las cosas, nos afanamos por las cosas que queremos alcanzar y no nos damos cuenta que en este afán estamos perdiendo la vida, porque el día que las logremos, si es que logramos algo, no vamos a tener la vida que deberíamos tener para manejar las cosas. Y entonces las cosas nos resultan manejando a nosotros. Estaba viendo una historia donde un matrimonio tiene un niño, tiene su primer hijo. Y fíjese usted qué curioso cómo son los niños que empiezan a desarrollar ese sentido de manipulación hacia los padres. Y los padres muchas veces no sienten que los hijos los están manipulando. Así es que este niño empezó a trabajar con la mamá, no tanto con el papá, porque el papá quería poner las reglas, quería poner el orden, quería decirle al hijo cómo se tenía que portar. En la casa se come en la mesa, pues en el comedor, ¿verdad? No en cualquier mesa, en el comedor. En fin, el papá quería poner reglas normales, pero la mamá, en ese sentimiento de madre, en ese corazón generoso, quería que su hijo tuviera todo. ¿Sí me entiende? El hijo, cuando aparece en la historia, pues el hijo ya está un poquito grandecito, como, ¿qué le diré yo? 5 o 6 años. Y están paseando en el parque con la mamá y entonces el niño dice, quiero un globo. Y entonces la mamá dice, sí está bien, yo te compro el globo. Y cuando el niño está frente al que vende globos, dice, no, quiero todos los globos. Entonces la mamá empieza a buscar en su cartera y dice, creo que no me va a alcanzar para comprarte todos los globos. ¿Pero qué todos los globos? Solo uno. No, quiero todos. Niñito de 6. Entonces el papá dice, no le compres todos.
cómprale uno, ¿por qué tienen que ser todos? ¿Cómo es la historia? Y la mamá, no, pero es que es un niño, él todavía no sabe, él nada más quiere los globos y se los voy a comprar. Bien, la mamá le compra todos los globos. El papá, ok, no está correcto lo que estás haciendo, pero está bien, haz lo que piensas que debes hacer. Y se va el niño con todos los globos para la casa. Llega y los pone en la sala. Entonces le dice la mamá, mi hijo, lleve sus globos a su cuarto. Pero ahí en la sala no está bien. Dice, yo no los voy a llevar. Entonces llévalos tú. A la mamá. Al papá no, porque el papá le está diciendo que las cosas se tienen que hacer como se deben hacer. Y entonces viene la mamá y dice, no, pero llévalos. No, llévalos, no los llevo. ¿Y sabes qué? Ya no quiero los globos. Entonces, imagínense. Ok, pasa eso y luego dice, bueno, ven a comer. No quiero comer aquí, llévalo a mi cuarto, por favor. Estamos hablando de un niño de 6, de 7 años. Y ahí va la mamá con la comida para el cuarto. Y dice, déjalo ahí, cuando termine de jugar voy a comer. Y dice la mamá, ahí me avisas cuando termines de jugar por si se te ofrece algo más. El niño va creciendo en una malformación. Cuando pasan los años, el niño llega a la adolescencia. Bueno, al final de cuentas se separa la mamá del papá porque el papá ya no podía seguir viviendo así. El hijo tenía el control de toda la casa. Entonces el hombre le dice, yo ya no puedo seguir así, me duele ver cómo estás destruyendo a mi hijo. En fin, se va. Y el punto es que después la mamá se queda con el hijo. Cuando el hijo crece, llega a los 17, 18, 19 años y se empieza a golpear a la mamá. Porque la mamá no le da lo que él quiere. ¿Se imagina eso? Ella llega bien golpeada a un lugar y le pregunta al señor del lugar, señora, ¿qué le pasó? Y lo normal, ¿verdad? Su marido le hizo eso. Así como que ya es parte de la vida, que sea el marido el que hace todo. Y le dice, no fue mi esposo, dice, fue mi hijo. Bien golpeada la señora, porque o hacía lo que el hijo decía, imagínense a qué nivel llegó el hijo, cuando no se corrigió cuando era pequeño. Pero yo tuve un pensamiento en medio de esta historia. Yo dije, ¿cuántos hombres de 40, 50, 60 años estamos viviendo como niños de 5 y de 6 en berrinches de hacer lo que nosotros queremos hacer y no atender al Padre que nos enseña por la palabra a hacer lo que debemos hacer? ¿Cuántos en la humanidad con 40 y 50 años estamos haciendo berrinche por hacer lo que queremos hacer y no lo que Dios quiere que hagamos? Dios dice, mi hijo, no se interese tanto en lo que necesita, de eso yo me encargo. Usted preocúpese de tener una vida que no lo destruya. El problema es que este jovencito, este niño, empezó a destruir su propia vida sin darse cuenta. Añadido a que estaba destruyendo la de sus padres y destruyendo la de su madre. ¿Por qué? Porque los padres no tomaron el lugar que les correspondía en un momento determinado, primeramente poniéndose de acuerdo. Qué terrible es que los padres no caminen poniéndose de acuerdo. El papá dice que no, la mamá dice que sí. La mamá dice que sí, el papá dice que no. Oiga lo que dice la Biblia, no yo. ¿Cómo caminarán dos si no se ponen de acuerdo? Nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer es enseñarnos a vivir, no asistir religiosamente a un lugar como un cumplimiento de un rito religioso de ir a una iglesia. Hacer lo que normalmente ya sabemos. Llegamos, oramos, cantamos, oímos a alguien que está transmitiendo algo que al final de cuentas no sabemos ni qué es. Luego pide dinero al final porque tiene que vivir y se aprovecha de la gente, pero hay que ir porque pues así dice la Biblia. Y entonces la gente nunca aprende nada. La gente nunca aprende porque no está centrada en lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros entendamos que la razón por la que Él nos congrega y tiene hombres enseñando su palabra, una palabra que viene del corazón de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, porque no cualquier enseñanza viene de Dios. ¿Sí me entiende?
sino dice que el Espíritu Santo da testimonio a los corazones de que es Dios el que está instruyendo a través de la palabra. Entonces el objetivo de Dios es enseñarnos a vivir. Le dice a Timoteo, Timoteo, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros. La gente va a amarse a sí misma, no le va a importar la gente. Dígame cuál es uno de los principios que Dios estableció a través de los mandamientos. Dice, amarás al Señor tu Dios, ¿sí o no? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo tu corazón. Y luego el segundo mandamiento, solo son dos. ¿Por qué nos preocupamos por tantas cosas y con dos tenemos para tener una vida fundamentada y una razón de vivir? El segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay no, ese me cae mal, ese no la puedo ver. Ay no, va a ir, ay entonces yo no voy. A ese no lo soporto, a esa no la soporto, no lo quiero ni ver. Pero ahí estamos luchando porque quiero una casa, porque quiero un carro, quiero un buen trabajo, quiero de todo. Pero a fulanito ni me lo pongan enfrente, ni en pintura. Si Dios dice que todas las cosas nos las va a añadir, que hay un objetivo por el cual vivir, que es tener una vida conforme a su voluntad, ¿por qué nosotros no le damos vuelta a la hoja? Ok, Señor, si tú dices que tú me lo vas a proveer todo y que mi trabajo es tener una vida conforme a tu voluntad, lo primero que tengo que aprender es amarte. Porque la Biblia dice que hay muchos que dicen que aman a Dios y no aman a su hermano. Dice, el que dice eso es un mentiroso, dice. Amo a Dios, dice, no, pero ni en pintura. ¿En qué estamos? ¿Por qué los países están como están? ¿Por qué las naciones están como están? Porque estamos haciendo lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. El otro día les decía, ¿quiere usted vivir una vida quieta y reposadamente en un país? Dice la Biblia, ore por los que están en eminencia. Pídale a Dios sabiduría, entendimiento. No, ahí estamos criticando y juzgando a medio mundo. ¿Cómo queremos que nos vaya bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hombres, lo único que tenemos, hablando de la humanidad, hombres y mujeres, es el pago del sudor de nuestra frente. Y algunos con el sudor del de enfrente. Porque en un momento no solo sudamos lo que nos ganamos, sino hacemos sudar a otros a nuestro lado para también ganar otro poco más y exprimirlos. Pero según nosotros estamos haciendo lo que necesitamos, porque necesitamos casa, necesitamos carro, queremos una empresa, queremos estar bien económicamente, pero no se trata de eso. El Señor dijo, a ver, ¿cuántos me escuchan esta mañana? Buscad primeramente el reino y su justicia, lo demás será añadido. ¿Por qué sufrimos por lo que Dios va a añadir? Cuando todo lo que Él quiere es que nos dispongamos a actuar con inteligencia. Diga conmigo, inteligencia. Pero ¿cómo determina el hombre que es ser una persona inteligente? El que sabe mucho, el que es bueno para las matemáticas, el que es bueno para resolver problemas, el que sacó ¿cómo se llama? El primer lugar en el cuadro de honor en la universidad. Esos son los inteligentes, los genios. ¿Sabe quién es el inteligente? El que aprende a reconocer, número uno, que Dios lo creó. Eso es inteligencia. Número dos, si Él me creó, Él sabe cómo yo funciono. Número tres, si quiero funcionar como fui creado, me tienen que enseñar a funcionar. Y el único que sabe es el que me creó. Eso es inteligencia. Los japoneses no determinan la inteligencia como el conocimiento que se obtiene en las universidades. Y no estoy diciendo que sea malo, ¿sí me explico esta mañana? No estoy en contra de que crezcamos, que aprendamos, que vayamos a la universidad, que tengamos una profesión, que los hagamos profesionales. No estoy diciendo que eso no tiene valores. Estoy diciendo que ser inteligente es aprender a vivir. Los japoneses no relacionan la inteligencia con el conocimiento universitario o intelectual. Relacionan la inteligencia
con la capacidad de saber vivir como se debe vivir. Por eso es que en el Japón no enseñan a los niños primeramente a leer y a escribir, qué curioso, aunque es parte. Pero les enseñan a vivir limpios, les enseñan a vivir ordenados, les enseñan a que no se debe robar, les enseñan a que no se debe mentir. Qué curioso, que el Japón sea una potencia mundial a raíz de su comportamiento, no a raíz de su trabajo. Porque ellos mismos dicen que mucho de lo que ellos hacen no lo inventaron, pero supieron establecerse disciplinas para superarlo. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el problema de la humanidad? Que no tenemos una disciplina correcta en el desarrollo de nuestra vida. Cada persona piensa como quiere pensar y desarrolla lo que según piensa que debe ser. Pero nosotros debemos ser instruidos. Dice, actuar con inteligencia. Número 2, dice, tengan dominio propio. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos de nosotros sabemos controlarnos? ¿Cuántos de nosotros en un momento decimos, no hubiera dicho eso, no hubiera hecho eso, no hubiera decidido hacer eso? Porque en un momento no tuvo dominio propio para parar, para callarse. Hace unos días yo le dije a mi esposa, la razón por la que algunas cosas no las supero es porque no tengo el dominio propio para pensar antes de actuar. Tenemos 37 años de casados y seguimos corrigiendo disciplinas de comportamiento que nos afectan la relación y nos llevan a una discusión. Porque no sabemos parar en el momento que debemos parar. Diga conmigo, dominio propio. Dominio propio es saber cuándo no debo hablar, como cuesta, ¿verdad? Leí una tira cómica donde un hombre se está quejando de su esposa y dice, ¿sabes qué? Dijo, tengo 3 días que mi esposa no me habla. Y le dice el otro, pues cuídala porque de esas ya cuesta conseguir. Sale porque qué difícil es tener dominio propio para hablar, para saber decir sí, para saber decir no, para tomarse el tiempo de aprender antes de actuar. ¿Sí me explico esta mañana? Dios dice, número 1, sean inteligentes. Número 2, tengan dominio propio, pero no piensen que la inteligencia es todo el conocimiento intelectual que tienen. Es saber cómo vivir. Entonces dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La palabra. Nuestra esperanza debe estar en todo lo que Dios dice, no en lo que nosotros pensamos que debe suceder. Muchas veces yo le he dicho que la fe no es cuestión de creer lo que yo espero. Por eso le digo que oramos por muchas cosas que ya nos fueron dadas. Pedimos cosas que ya las tenemos, pero que requieren una actitud, que es la actitud de fe. ¿Cuántos creen que ya somos prósperos? Entonces, ¿por qué nos tronamos los dedos? Que no hay para esto, que no hay para aquello, que vamos a hacer con que no hay para la renta, que no hay para la comida, que la escuela, que la universidad del niño, que qué voy a hacer con mi vejez. Si nosotros estamos determinados en una verdad que creemos, debemos caminar sobre ella. ¿Qué pasa cuando nosotros caminamos sobre las verdades que creemos? Dios las hace una realidad a nuestro lado. ¿Por qué cree que en momentos de presión, en momentos de escasez, en momentos de dificultad debemos creer que Él es nuestro proveedor? Que Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. Porque nosotros debemos aprender a vivir más que aprender a tener cosas. Esta mañana necesitamos hacer un cambio en la razón de nuestra vida, el por qué vivir. Nosotros no estamos aquí para lograr nuestros objetivos personales primeramente, nuestros sueños. ¿Cuántas personas dejan la vida por realizar un sueño? Y eso no era la razón de su vivir. ¿Se imagina? ¿Quiere leer conmigo Hebreos 12? Vaya conmigo a Hebreos 12, le voy a mostrar una verdad que nos va a ayudar esta mañana. Porque la mayoría de las frustraciones de las personas
está en el no lograr los objetivos que se trazan, en no realizar sus sueños, en no tener lo que piensan que deberían tener a la edad que tienen. Fíjese usted qué interesante, como Hebreos capítulo 12 nos puede enseñar algunas cosas interesantes en cuanto a caminar con metas, a caminar con sueños, a caminar con planes, pero no necesariamente son la razón de nuestro vivir. Es parte de la vida tener sueños, es parte de la vida tener logros, es parte de la vida trazar metas, es parte de la vida, porque ¿qué vida sería sin objetivos, sin visión? Pero cuando hablo de la razón de nuestro vivir, es la base sobre lo que todo debe estar puesto. Y la razón de nuestro vivir, estoy diciendo, se lo voy a repetir una vez más, que es vivir una vida diaria conforme a la voluntad de Dios en cuanto a nuestro comportamiento, porque lo más importante es que usted y yo seamos salvos, no que usted y yo seamos enriquecidos en esta tierra. Lo más importante es que usted y yo seamos salvos. Lo más importante es que usted y yo nos vayamos juntamente con Él por la eternidad. Porque en vano será que uno llegue a ser millonario, en vano será que uno llegue a ser un buen empresario, en vano será que uno llegue a lograr tantos éxitos en esta tierra, si al final de cuentas el Señor va a decir, independientemente de ser un líder del Evangelio, que el Señor llegue a decir un día, aunque usted le diga tanto, Señor, pero si yo te serví, si yo eché fuera demonios, yo prediqué la palabra, conmigo se convertían miles en las campañas que hacía, y el Señor diga, ¿sabes qué? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y entonces, porque el objetivo, la razón de tu vivir era vivir conforme a mi voluntad, no que buscaras el reconocimiento de la humanidad. Por eso es que Pablo se anticipa a Timoteo y le hace todas estas advertencias debido a la razón más importante, que es la salvación de nuestras almas. Está perfecto que yo sane, está perfecto que Dios haga milagros conmigo, que tenga una gran empresa, que tenga una gran iglesia, que tenga todo lo mejor. Pero ¿qué si al final mi vida no agrada a Dios? Porque siendo un hombre con una gran iglesia, a fulano no lo puedo ver. ¿Se imagina? Dice la Biblia que si no amo a mi hermano y digo que amo a Dios, soy un mentiroso. ¿Se imagina qué responsabilidad más grande tenemos? Aquí, Hebreos capítulo 12 dice, versículo 14, esfuércense, oiga, aquí es donde necesitamos ser esforzados y valientes. No para levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar, ni acostarse a las 12 de la noche para ir a trabajar. Mire el esfuerzo, dice, esfuércense, oiga esto, por vivir en paz con todos. Eso requiere valentía, perdonar, pedir perdón, ser humilde, ser manso. Hermanos, reconocer que el amor de Dios es aquel que lo da todo sin esperar nada. ¿Por qué la gente prefiere que le hagan favores a recibir bendiciones? Porque un favor endeuda, una bendición requiere una actitud de gratitud. Aleluya, Dios está esta mañana con nosotros. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque lo más valioso somos nosotros en cuanto a la salvación de nuestra alma, no a los logros que tengamos en esta tierra. Que lo que hagamos sea para la gloria de Él, perfecto. Que lo que nosotros logremos tener sea para evidenciar un Dios grande y maravilloso en nuestra vida y personas conozcan del amor de Dios, está perfecto. Pero no querer alcanzar cosas para
satisfacernos a nosotros mismos, como le está diciendo Pablo a Timoteo. Amarán, dice, para sí mismos, y se amarán a sí mismos. O sea que en otras palabras, no me va a importar la humanidad, no me importa las almas a mi alrededor, lo más importante soy yo. Y amarán el dinero, dice. ¿Qué no está pasando eso en estos días? Mucha gente se para sobre quien sea con tal de ganar el dinero que quiere ganar. Es verdad, porque nosotros no estamos llevando el esfuerzo realmente a donde lo tenemos que llevar. Esfuercen. Nuestro mejor trabajo es en cómo yo le contesto a mi prójimo, comenzando por la casa, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mi cónyuge, cómo trato a mis hermanos, con qué palabrotas de amor los trato. Cielo, así no se hace eso, mi amor. Mi vida, por favor, ya te lo he repetido 45,000 veces. Y con amor te lo voy a repetir la 45,001. ¿Será ese nuestro comportamiento? ¿Será esa la capacidad que tenemos de sobrellevar? Porque para los momentos alegres, ¿quién tiene que esforzarse? Y todo está bonito. Cuando te dicen hasta de lo que te vas a morir, es cuando tiene que haber un esfuerzo por vivir en paz. ¿Qué le parece eso? Cuando te están diciendo lo que no quieres oír, entonces nace el dominio propio, nace ese esfuerzo. Esa es la vida que Dios quiere. ¿Y sabe que esa vida no se puede lograr humanamente? Nuestra naturaleza humana no tiene la capacidad de tener ese comportamiento. Se necesita la obra sobrenatural del Espíritu Santo que debe llenar nuestras vidas cada día. ¿Por qué debemos orar cada día? Y orar es hablar con Dios, orar es someternos, orar es reconocer, orar es pedirle a Dios que por favor su presencia sea en nosotros durante el día, porque en el día enfrentaremos situaciones tan difíciles que si no es por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, se nos va a salir el apellido, dicen muchos. Se me subió el apellido. Mis hermanos, la vida no es como es. La vida es como nosotros la realizamos. Pero para realizar una vida maravillosa, extraordinaria, con la que usted viva contento independientemente de lo que tenga o lo que no tenga, al grado de no tener para comer, ¿cómo se sentiría usted? No tengo para comer. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, no tengo para comer. Ayuno y oración. Dios, ya no te acuerdas de mí, como no valgo nada, y empieza a renegar y a renegar. El mismo vestido. Durante la noche, mientras duermes, déjalo lavando, el otro día te lo pones temprano, limpiecito. Hermano, las escaseces no se pasan porque Dios quiere apretarnos. Lo voy a hacer vivir en escasez. No, solo quiero saber que eres feliz teniendo o no teniendo. Lo más importante eres tú y yo. Mire ahora los divorcios. Es que como roncas. Es que como haces de ruido cuando comes. Es que comes mucho. Los problemas que estamos teniendo en estos tiempos tienen que ver con que no estamos aprendiendo a vivir. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Voltéese a su vecino y dígale, tengo que cuidar de ti. Así va, tengo que cuidar de ti. Habrá alguien que diga, no te preocupes, yo me puedo cuidar solo.
Porque hasta para cuidarse las personas nos tenemos que dejar cuidar. Hay personas que les queremos dar un abrazo y luego el codo, la mano, no se dejan. Ya, suficiente. Imagínense cómo están, que no se les pueden acercar. Hay una vida linda que Dios tiene para nosotros. Pero aquí hay una situación que Dios quiere enseñarnos esta mañana, bueno, aparte de las que estamos aprendiendo. Dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenene a muchos. ¿Qué estaremos transmitiendo a nuestro alrededor? ¿Qué ambientes estaremos creando? Porque cada uno genera el ambiente en el que vive, ¿sí o no? Hay gente que dice, ya no aguanto esta casa, ya no aguanto esto, ya no quiero estar aquí. ¿Sabe qué? Es el ambiente que está generando. No, es el ambiente que generan todos, pero yo ya no lo aguanto. Porque es más fácil delegar responsabilidades y culpabilidades que asumir las responsabilidades y resolver las cosas. Así es que Dios dice, tengan cuidado, porque no vaya a ser que creándose algo dentro de ustedes equivocado, no solo los destruya a ustedes, sino destruya a su alrededor. Por eso me llamó la atención esta historia. ¿Qué responsabilidad de los padres tenemos criar a los hijos como debe ser? Pero en estos tiempos hasta los padres tienen miedo de los hijos. No, mejor que hagas porque se me va a ir de la casa. Cuando el Señor enseñaba la Escritura, gente le decía, dura palabra es esta. Porque a muchos nos gusta oír, y el Señor les va a sobreabundar, y el Señor abrirá las compuertas de los cielos, y el Señor les dará hasta que sobreabunde, y usted traiga y siembre y coseche. ¿Qué quiere? Estamos en oferta hoy. ¿Quiere dinero? Siembre dinero. ¿Quiere carros? Siembre carros. ¿Quiere? Qué curioso, ¿eh? Ahora he visto a muchas personas escoger las iglesias según su gusto. Me parece. Está bonito. Va con mi personalidad. Y una self. Con ese background. Una iglesiota. Aquí ando en la iglesia. Diga conmigo, ¿dónde Dios me quiere? ¿Dónde Dios a mí me va a enseñar? ¿Dónde yo debo estar? Es la pregunta del millón. Las personas decidimos dónde estar. Decidimos a qué hora estar. ¿O no es cierto? Decidimos cuándo estar. Porque hay ciertas conveniencias personales que no encajan con la vida que tenemos. Siempre me gusta traer mensajes de ánimo, y este es de ánimo. Animarnos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Animarnos a lograr esforzarnos por amar a nuestro prójimo como es. ¿Cuesta o no cuesta amar a nuestro prójimo como es? Qué rico es amar al que es como nosotros queremos que sea, ¿sí o no? Qué fácil, qué bonito. Me encanta andar con él. Me gusta andar con ella. Es una bendición andar, porque es como yo quiero. Pero cuando te toca caminar con alguien que pareciera que fuera la piedra en el zapato, ¿qué hacemos? Nos sacamos la piedra del zapato. Dios quiere confrontarnos esta mañana. Mi hijo, ¿me amas? ¿Me amas de verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Apréndeme a amar y apréndete a amar a ti, para que puedas amar a tu prójimo. Qué gran trabajo es ese. ¿Cuántos leemos para aprender eso? La vida nos tiene tan distraídos, nos tiene tan afanados, buscando las cosas que creemos que necesitamos y estamos perdiendo la salvación de nuestra alma. Así de sencillo. Así es que, versículo 5, voy terminando esta mañana, dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel, oiga esto, no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Dios siempre ha usado a los hombres para hablar a sus hijos. Siempre necesitamos a alguien que nos enseñe cómo se hacen las cosas. Necesitamos un reconocimiento de autoridad. Necesitamos un reconocimiento de aquel que Dios destinó para que nos enseñe. Porque la obra sobrenatural del Espíritu Santo va a suceder allí. Y si Israel, dice aquí, no escapó, nosotros tampoco. Termino con lo siguiente esta mañana, porque el anhelo de mi corazón es que usted no se sienta frustrado porque no alcanza el objetivo que quiere, porque no logra el carro del año 2010, del año 2015, del año que esté buscando, porque no alcanza la casa que quiere. 20 años trabajando, dice mucha gente, y no tengo nada. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo importante? Si usted tiene una vida transparente y recta delante de Dios, ¿qué no le serán añadidas todas las cosas, como dice su palabra? Me impacta la historia de una viuda que tenía un esposo profeta, un hombre de Dios, y de repente se le muere, y este hombre de Dios dejó deudas en lugar de dejar ahorros. ¿De qué interesante? ¿Cómo se sentiría usted si lo dejan con deudas en lugar de dejarlo con ahorros? Aquí está tu herencia, $500,000 de deuda. Todos dirían, gloria a Dios. Pero si dice, aquí están $500,000 para que hagas lo que se te dé la gana, ¡a la qué bendición! ¿Sí o no? Pero mire esta viuda, con esta historia, termino la historia. Esta viuda se queda sola y endeudada por un profeta, su marido. O sea que su marido es un siervo de Dios, ¿sí o no? Pareciera contradictorio, pues. Un hombre de Dios dejando a una viuda sin nada y luego endeudada. Pero diga conmigo, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, dijo el Señor. No te guíes por las apariencias, sino por quien yo te voy a decir quién es el rey. Así es que vino la viuda y le dijo, oiga, don profeta, dijo, yo soy la esposa del profeta que andaba con usted, con toda la bola de profetas. ¿Y sabe qué dijo? Este se murió y me quedé bien endeudada. Pero lo que me impacta es que la viuda nunca habló mal de su marido. ¿Ya? Que la viuda tenía, la sobreabundó para que pagara todo lo que su profeta
había dejado pendiente y viviera ella toda una vida suplida en sus necesidades. Pero ¿cree usted que la vida de esa viuda fue fácil al lado del profeta? Si quedó endeudada, ¿qué vida tendría el profeta en cuanto a provisión? Habiendo un hoyo aquí, tapa otro hoyo aquí, tapa. Yo no sé cómo viviría, no está aquí para juzgarlo ni para defenderse, pero no debe haber sido una vida fácil si quedó con deudas. Pero fiel es Dios que lo llamó. Y el comportamiento de honra de la viuda, porque nunca oigo que se haya quejado del profeta, de su esposo. Solo fue y le dijo, mire, el que andaba con usted y todo. Le dijo, ¿ahora qué hago? Le dijo. No le dijo el profeta, pues yo no sé, dijo, ahí mira cómo salís, si era guatemalteca. O mira cómo sales. Le dijo, bueno, ¿qué tienes en la casa? Esto y esto y esto. Pues haz esto y esto y esto. Dirección. Dirección. Fue donde tenía que ir. Fue a recibir el consejo que necesitaba. Fue a recibir la dirección exacta para hacer las cosas que necesitaba hacer para salir adelante y recibir todo lo que su esposo dejó de herencia. ¿Qué le parece? Mis hermanos, el Señor solo nos dejó 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y oiga esto, no hay otro mandamiento más importante que estos. Conociendo eso, tenemos que determinar hacer lo que hizo Jesús. Jesús, número 1, dice, el niño crecía y se fortalecía, y oiga lo siguiente, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. ¿Qué le hizo falta a Jesús? ¿Cuál era su ocupación, su mayor esfuerzo? Tener una vida, crecer en una vida que honrara al Padre. Y luego dice en Lucas 2:40, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Si nosotros determinamos tener una vida conforme a la voluntad de Dios en cuanto a nuestro comportamiento con Él y con los demás, todo lo demás será añadido. Y no estoy diciendo que no se trabaje duro, no estoy diciendo que no hagamos nuestra parte. Lo que estoy diciendo es que finquemos nuestra esperanza en aquel que nos llamó y que prometió que si hacíamos conforme a su voluntad, nada nos faltaría. Porque Él sigue siendo bueno. La única manera de hacer realidad los 2 mandamientos más importantes es crecer como Jesús creció. Nuestro objetivo tiene que cambiar de prioridad. No es hacer dinero para tener una buena vejez, para los hijos para la universidad, para tener una casa, para tener un carro. Lo más importante no es hacer dinero. Oiga lo que estoy diciendo. Es tener una vida que agrade a Dios, porque Él se encargará entonces de abrir las compuertas de los cielos, de que las oportunidades aparezcan, de que usted tenga los negocios que quiere tener, los trabajos que quiere tener, las ganancias que quiere tener, porque no va a ser una consecuencia de su sudor, va a ser una consecuencia de su obediencia conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. La razón de nuestra vida es vivir conforme a la voluntad de Dios cada día de nuestra vida,
y lo demás será añadido. Vamos a orar esta mañana. Dios todavía está aquí y qué bueno que usted también. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de aprender a vivir conforme a tu palabra. Nuestra salvación es lo más importante. Y nuestra salvación tiene que ver con el reconocimiento de Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador. Eso significa que si reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, haremos lo que Él dice. Nos someteremos a su autoridad, a su señorío. Así es que, si quiere hacer esta oración conmigo esta mañana y recibir a Jesús en su corazón como Señor y Salvador y vivir conforme a su voluntad, este es el momento. Repita conmigo: Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de reconocer a Jesús como tu unigénito Hijo. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Declaro que nunca más lo volveré a hacer. Señor Jesús, te reconozco y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que por tu Espíritu Santo me ayudes a lograr esa vida que te agrade y que te haga decir que estás contento conmigo. Muchísimas gracias, Padre. Dios, bendigo a cada persona que hizo esta oración esta mañana. Declaro que hoy empezará a crecer en el conocimiento de tu palabra por la revelación de tu Espíritu Santo, de tal manera que su prioridad será amarte, honrarte en todo lo que haga. Y luego, Señor, será la de amarse a sí mismo para poder amar a su prójimo. Porque el segundo mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, que el buscar la paz con todos, que el vivir, Señor, mostrando tu amor y tu misericordia, sea la razón de nuestra vida, para que todo lo demás sea añadido. Yo hoy declaro, Dios, que tú tienes buenos trabajos, buenos negocios, bendición hasta que sobreabunde. Están abiertas las compuertas de los cielos para aquellos que deciden vivir conforme a tu palabra, para aquellos que deciden vivir en obediencia a tu palabra y no en su propia sabiduría y en su propio entendimiento. Así es que muchísimas gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.